Pérdida laboral, un abordaje en salud mental. Presentado por Daniela Ayala González, Gabriela Natalia Cano Suárez, Alison Tatiana Leuro Cajamarca y Paola Alexandra Sierra Castellanos. Antes que nada, debemos identificar los términos claves para la comprensión de la temática, como lo es la aflicción aguda, que tiene una duración aproximada de 3 meses, donde la persona presenta alta activación emocional, ansiedad, que se puede presentar como una reacción adaptativa y puede ser un síntoma que acompaña a diversos padecimientos. La apatía se define como la falta de interés y sensibilidad. En cuanto al desempleo, es aquella situación que hace referencia a que la persona carece de empleo. El duelo como una reacción emocional normal que se tiene ante una pérdida. Y por último, encontramos la resiliencia, que es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas. En la parte de epidemiología, a nivel mundial, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico prevé que tras la pandemia del coronavirus, el desempleo a nivel mundial se sitúe en 9.4% al concluir este año, niveles nunca antes vistos. Por otro lado, las vacantes disponibles disminuyeron febrero y mayo. Las caídas más grandes fueron México, Canadá, Irlanda y Reino Unido, mientras que otros experimentaron descensos más moderados como Alemania, Bélgica, Japón y Suiza. A nivel nacional, Colombia presenta cifras de desempleo para junio 2020 de 19.8%. El incremento de desempleo se dio por las medidas tomadas por la pandemia y evidenciamos también, según las cifras del DANE, que la tasa de desempleo nacional fue mayor en mujeres con relación a los hombres. Así pues, las ciudades en las que se registró mayor tasa de desempleo fueron Cúcuta, Cali y Medellín. A nivel local, en Bogotá, según cifras del Observatorio de Desarrollo Económico, la tasa de desempleo para el primer trimestre fue de 23.6% y según el DANE, para el periodo de análisis se perdieron 1.106.000 empleos. Traemos a ustedes un estudio de caso realizado por la Universidad Manuela Beltrán en Bogotá con una muestra de 30 prejubilados en los que se buscaba identificar la fase de duelo en la que se encontraban ante su posterior pérdida de trabajo. Para ello se utilizó un inventario de duelo modificado y validado por un juez. El análisis genera como resultado que de 30 pacientes, 3 se encuentran iniciando su proceso de duelo, 12 de ellos en un duelo activo y 15 en fase latente, que corresponde a todo lo que es angustia y la aparición de sus sustitutos de lo perdido. Como estrategias y recomendaciones según el análisis de la situación, sugerimos implementar en Colombia las escalas como el inventario de TEPSAS adaptado, que enfermería mida el nivel de apoyo y soporte emocional y educar a la población sobre el duelo. Esquema fisiopatológico sobre el duelo laboral. Tiene un periodo de 6 a 12 meses. Es un proceso multidimensional de orden cognitivo, emocional, somático. Inicia con un dolor experimentado ante la pérdida laboral. Este puede ser anticipado como jubilación, fusión de una empresa o inesperado como un despido, una destitución o un accidente laboral. Esto genera un cambio de estatus o de rol pasando de empleado a desempleado. Se caracteriza por 5 etapas: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. El desarrollo y complicación de estas etapas depende de la forma en la que se presenta el duelo, siendo anticipado el tiempo y riesgo de complicación es menor e inesperado el tiempo y riesgo es mayor. Etiología: un duelo complicado no permite la evolución o intervención del duelo. Un duelo crónico tiene una duración excesiva y nunca llega a una conclusión satisfactoria. El duelo retrasado o inhibido, las personas no manifiestan conductas y sentimientos de tristeza generadas por la pérdida. El duelo exagerado tiene una respuesta exagerada que se experimenta tras la pérdida. Duelo enmascarado: el doliente experimenta síntomas y conductas que le dificultan su vida sin ser conscientes de ello ni la relación de la pérdida. Duelo anticipado: un experimento antes de la pérdida. Duelo prolongado: se mantiene durante un largo periodo de tiempo. La pérdida laboral desencadena crisis económica, emocionales, discusiones constantes, violencia física y verbal, uso de alcohol y drogas, dejan de asistir a actividades que hacían rutinariamente. La pérdida afecta a toda la familia y los factores que complican el duelo son los personales, de donde encontramos la edad del doliente, antecedentes de trastornos psiquiátricos, trastornos de la personalidad, pérdidas acumuladas, un duelo previo no resuelto, la naturaleza de la relación. Encontramos que sea intensa, una dependencia económica, ambivalente por infidelidad, alcoholismo, malos tratos, entre otros. Una pérdida inesperada, factores familiares y sociales. Encontramos una disfunción familiar, un aislamiento social, falta de recursos económicos, ausencia de un entramado social. Las manifestaciones clínicas encontramos en la negación, aislamiento social, distraído, dificultad para realizar las actividades, incredulidad, perdido, confundido. En ira se hace la pregunta del por qué a mí. En la negociación es una etapa en donde se busca disminuir el dolor y también hacen una tregua cambiando hábitos y pensamientos. En la depresión encontramos soledad, tristeza, llanto, desesperanza, trastornos del sueño, riesgos e inmunosupresión debido al nivel de estrés.
En algunos casos se desencadena una depresión mayor, para la cual se necesitará una intervención farmacológica con serotoninérgicos, y una reacción adversa más complicada es los pensamientos y actos suicidas. Ya en la aceptación encontramos una visión futurista, una estabilidad emocional y vuelven hábitos del sueño y una resignación. En tratamientos encontramos los farmacológicos, serotoninérgicos, antidepresivos, hipnóticos, trastornos para el trastorno del sueño y benzodiazepinas para los trastornos de ansiedad. Y no farmacológicos encontramos ayudar a las personas para que acepte la realidad de la pérdida, elabore las emociones y el dolor que implica la misma y se adapte al mundo de ahora. También encontramos terapia, acompañamiento y espiritualidad. Para el tratamiento farmacológico se debe tener en cuenta que existe una sintomatología predominante en los pacientes y a su vez que los tratamientos no deben exceder los 6 meses. Para esto se debe identificar uno de los principales síntomas, como lo es el insomnio, para el cual se recomienda hipnópticos no benzodiazepínicos como lo es el zolpidem, que es una imidazoprina, que este es un hipnóptico de corta duración. Fundamentalmente actúa en las propiedades sedantes y hipnópticas. A su vez, en los parámetros del sueño, actúa en aumentar la duración del sueño, disminuir el tiempo del comienzo del sueño y disminuir los despertares nocturnos. Es categoría C para el embarazo. Este se administra vía oral, 5 a 10 miligramos al acostarse. Sus reacciones adversas es el angioedema, dermatitis, parada cardíaca, síndrome de Stevens-Johnson, anafilaxia, coma o muerte súbita. Los efectos secundarios que también debemos tener en cuenta es el insomnio de rebote, que es la dificultad para conciliar el sueño. También se debe tener en cuenta la sedación diurna, confusión, depresión, náuseas, vómitos, cefalea, el sabor metálico en la boca, boca seca, diarrea y potencia. Los cuidados de enfermería que se deben tener es precaución en individuos de riesgo de suicidio por intoxicación. También el insomnio de rebote, al suspender el fármaco, también se debe hacer una vigilancia neurológica, como lo es la confusión o la falta de respuesta, debido a que esto indica una sobredosis. También se debe vigilar el estado emocional del paciente, ya que esto aumenta la depresión y tendencias suicidas. También se debe evitar que se suspenda bruscamente el tratamiento debido a que causa distintos síndromes, y también evitar el consumo de sustancias estimulantes como lo es la cafeína. En la educación del paciente se debe evitar el consumo de antihistamínicos de venta libre y también notificar cambios de humor significativos como lo es la depresión. También tomar el fármaco según lo indicado, acudir a las consultas programadas y también se debe aconsejar al paciente que emplee métodos no farmacológicos para recuperar los hábitos del sueño. También evitar el consumo de alcohol o cualquier depresor del sistema nervioso central. Ya continuando con otro de los síntomas es la depresión mayor. En esta se recomienda el uso de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Esto lo que provoca es un aumento de la concentración de la monoamina en la hendidura sináptica y prolonga su actividad en los receptores postsinápticos. En este encontramos medicamentos como son fluoxetina, paroxetina, citalopram, fluoxamina y sertralina. La dosis de estos medicamentos se inicia de fluoxetina, paroxetina y citalopram de 20 miligramos día vía oral, y fluoxamina y sertralina 50 miligramos día vía oral. También las reacciones adversas que tienen estos medicamentos es el síndrome de Stevens-Johnson, hipotonía extrema, suicidios, y también tienen hemorragias, trastornos psicomotores graves, convulsiones, inestabilidad del sistema nervioso autónomo. Ya para los efectos secundarios encontramos como náuseas, vómito, boca seca, insomnio, somnolencia, cefalea, nerviosismo, ansiedad, trastornos digestivos, anorexia, agitación, mareo y fatiga. Ya para los cuidados de enfermería debemos tener en cuenta que este medicamento se toma por la mañana con alimento para evitar molestias gastrointestinales y el insomnio. Este medicamento no se debe administrar simultáneamente con un inhibidor de la monoamina oxidasa, debido a que se debe esperar un plazo de 14 días de la suspensión del IMAO. También estos medicamentos son de primera elección para la lactancia materna. Se debe tener en cuenta que la sobredosis puede provocar confusión, ansiedad, inquietud, hipertensión, temblores, diaforesis, fiebre y pérdida de la coordinación muscular. Para la educación del paciente, este debe notificar los efectos secundarios como lo es náuseas, vómito, disfunción sexual y fatiga. También debe tener en cuenta que no debe combinar este tratamiento farmacológico con plantas medicinales como la hierba de San Juan, ya que puede provocar síndrome serotoninérgico. Tampoco debe conducir y realizar actividades peligrosas, ya que debe conocer el efecto sedante del fármaco. A su vez, debe tener en cuenta que no debe tomar ningún medicamento sin fórmula médica. También hay que tener en cuenta que hay que fortalecer el ejercicio y restringir el aporte calórico para evitar el aumento de peso. Y a su vez no debe dejar de tomar el medicamento abruptamente, ya que puede causar síndrome de abstinencia. Por último, encontramos el trastorno de ansiedad, donde se recomienda el uso de las benzodiazepinas, donde estas actúan uniéndose a los receptores ácido gamma-aminobutírico de la molécula del canal de cloro. De esta forma se intensifica el efecto gamma. Entre los medicamentos encontramos el diazepam, que es categoría D para el embarazo.
Este se administra vía oral, intramuscular, intravenoso, a dosis de 2 a 10 miligramos 2 veces al día. Por otro lado está el clorazepato, que es categoría D. Para el embarazo, este se administra vía oral 15 miligramos al día al acostarse. Las reacciones adversas que podemos encontrar entre estos medicamentos es el estado de hiperexcitación aguda, alucinaciones, aumento de la espasticidad muscular, trastornos renales, depresión respiratoria, shock cardiovascular. Entre los efectos secundarios están la somnolencia, sedación y ataxia. Estos se dan al inicio del tratamiento, pero suelen desaparecer en el curso del tratamiento. Ya para los cuidados de enfermería podemos tener en cuenta la valoración de los ansiolíticos en el paciente, evaluando intensidad y duración de los síntomas. Hay que identificar los factores desencadenantes de la ansiedad o el insomnio. También hay que valorar el consumo de sustancias psicoactivas y identificar los mecanismos afrontadores empleados para manejar los episodios de estrés, ansiedad o insomnio. Ya hay que tener, por último, precaución con los pacientes con riesgo de suicidio, ya que se incrementa esta ideación. Para la educación del paciente se debe tener en cuenta que no realice actividades peligrosas como conducir, ya que el fármaco se debe conocer su efecto por aparición de somnolencia y alteraciones funcionales. Por otro lado, se debe tomar la medicación según lo indicado y no exceder las dosis pautadas. También evitar el consumo de alcohol y otros depresores del sistema nervioso central porque potencian la somnolencia. Y por último, no interrumpir la medicación, ya que ocasiona síndrome de abstinencia. Continuando con las escalas de valoración, se debe tener en cuenta que se realizó una búsqueda exhaustiva sobre aquellas escalas sobre el duelo, donde se encontró la intensidad del duelo que parte del inventario Duelo Texas Revisado, que esta surge en 1987 y es traducida al castellano en el 2001. Esta está compuesta por 21 ítems que son evaluados por una escala tipo Likert que va de 5 completamente verdadero a 1 completamente falso. 8 de estos ítems tratan sobre el duelo agudo y los siguientes 13 tratan sobre el duelo actual. A su vez, se debe tener en cuenta que para adaptarla a el duelo laboral, encontramos un artículo donde trata sobre la pérdida y el afrontamiento del desempleo, donde realizaron una adaptación a cada ítem, pero es evaluada por la misma escala Likert. Profundizando un poco más en las escalas de valoración, también se decide añadir la evaluación de la ansiedad con el inventario de ansiedad de Beck, que este surge en 1988 y es traducido al castellano en el 2003. Esta escala lo que pretende es diferenciar entre la ansiedad y la depresión y a su vez valorar los síntomas de la ansiedad. Esta escala está conformada por 21 ítems donde se evalúan tipo Likert de 0 a 3. Y su interpretación en la puntuación final va de 0 a 7 sin ansiedad, de 8 a 15 ansiedad leve, de 16 a 25 ansiedad moderada y de 26 a 63 ansiedad grave. En el plan de atención de enfermería abordaremos el dominio de afrontamiento, tolerancia al estrés, clase 2, respuesta al afrontamiento, con el diagnóstico de duelo, que es un complejo proceso normal que incluye respuestas y conductas emocionales, físicas, espirituales, sociales e intelectuales, mediante las cuales las personas, familias y comunidades incorporan en su vida diaria una pérdida real, anticipada o percibida, relacionada con la anticipación de la pérdida laboral o la pérdida significativa, manifestado por la culpabilización, el dolor, la ira, el sufrimiento, la desesperanza, el distrés psicológico, ansiedad, depresión, alteración del patrón del sueño, pérdida de la confianza, pérdida de aumento del apetito. El papel del empleo o trabajo para las personas está determinado por los significados y las funciones que en estos se desempeñan y determina gran parte del pasado de las personas, lo que ha conseguido, del presente, lo que hace cada día, del futuro, lo que se quiere conseguir. Por ende, el desempleo supone unas nuevas perspectivas y enfrentamiento frente a la reestructuración de hábitos y rutinas. Las crisis económicas que generan reducción de la calidad de vida a nivel personal y o familiar, la incertidumbre, la frustración, la ansiedad y el estrés que repercuten directamente en el estado de salud de la persona. La persona puede llegar a consumir o retomar hábitos de consumo de sustancias nocivas como el alcohol y las sustancias psicoactivas como métodos para lidiar con estos sentimientos. Se da una disminución en la autoestima al culpabilizarse y reflexionar sobre su autopercepción. Se da una reducción de aspiraciones y de proyectos, una disrupción del aprendizaje, de las relaciones sociales y familiares por los sentimientos de vergüenza al considerarse inferior a los demás. Deteriora la resiliencia al tener habilidades de enfrentamiento inadecuadas. Por tanto, la pérdida del empleo genera repercusiones en la salud mental de las personas, como la alteración del autocuidado, la conducta suicida, la desesperanza, la pérdida del interés por las actividades, entre otras. Por esto, como meta a corto plazo, pretendemos que la persona sea capaz de evaluar y expresar sus propias fortalezas, sus sentimientos positivos y negativos verbalmente, así como establecer patrones que le permitan realizar las actividades básicas de la vida diaria.
según corresponda, mediante las intervenciones de los profesionales de enfermería en el transcurso de 24 a 48 horas. A mediano y largo plazo, la persona expresará sus sentimientos y percepciones de manera directa mediante mensajes verbales, reconocerá sus expectativas sobre el presente y el futuro, su proceso de lo laboral y los mecanismos de afrontamiento utilizados ante la pérdida. Demostrará mayor capacidad para adaptarse a la ansiedad, el estrés o la frustración e identificará los sistemas de apoyo disponibles, familiares, comunitarios, sanitarios, entre otros, mediante la intervención de los profesionales de enfermería en el transcurso de 4 semanas. El NOC abordado será la resiliencia personal, que es la adaptación y la función positiva de un individuo después de una adversidad o crisis significativa. Indicadores: utiliza estrategias de afrontamiento, se adapta a adversidades como desafíos, propone soluciones prácticas, evita el consumo de drogas, evita el consumo de alcohol. Escalas de nunca demostrado hasta siempre demostrado. Las intervenciones son acercarse a la persona sin emitir juicios, asegurarse de atender los propios sentimientos de malestar si existen, en relación con el duelo laboral, ayudar a la persona a tolerar el aumento de los niveles de estrés, educación sobre el eustrés y el distrés, ayudar a la persona a identificar estrategias positivas para el afrontamiento del duelo laboral y el manejo de los cambios, ayudar a las personas a descomponer los desafíos complejos en objetos pequeños, a cumplir progresivamente, estudiar con la persona métodos anteriores que le hayan servido en la resolución de problemas, abordar el uso de mecanismos de afrontamiento y resiliencia ante la situación y el papel que desempeña en el consumo de sustancias según corresponda. El NOC de modificación psicosocial cambio de vida es la respuesta psicosocial de adaptación de un individuo a un cambio de vida importante. Los indicadores son expresiones optimistas sobre el presente, expectativas positivas sobre el futuro, expresión de utilidad, identificación de múltiples estrategias de superación, expresiones de apoyo social adecuado, escalas de nunca demostrado hasta siempre demostrado. Intervenciones: ayudar a la persona a identificar los recursos y opciones disponibles, desalentar al paciente a que recurra a las actividades para evitar el duelo, es ejemplo, decir para sacarlo de mi mente, desalentar la rumiación del paciente respecto de la culpa o la falta de valía, ayudar al paciente en la planeación de su futuro en relación con cualquier cambio que derive de la pérdida. El NOC de nivel de depresión es la intensidad de la melancolía y a la pérdida del interés por los acontecimientos de la vida. Los indicadores son la pérdida de interés por las actividades, la fatiga, la escasa higiene y cuidado personal, la culpabilidad, la tristeza, la hipersomnia, el insomnio, la autoestima, la irritabilidad, la pérdida del apetito, el aumento de peso, los pensamientos recurrentes de suicidio, escalas de grave hasta ninguna. Para esto, las intervenciones son motivar al individuo a expresar sus sentimientos por las vías que le permitan sentirse cómodo, como hablar, escribir, dibujar o llorar, determinar si la persona supone un riesgo para la seguridad de sí mismo o los demás, si tiene pensamientos suicidas, si se ha intentado suicidarse, ayudar a la persona a mantener un ciclo normal de sueño-vigilia, al brindar educación sobre la higiene del sueño, ayudar a la persona a identificar los factores desencadenantes del estado de ánimo según corresponda, ayudar a que la persona asuma una mayor responsabilidad en el autocuidado a medida que pueda hacerlo, alentar a la persona a buscar intereses personales, pasatiempos, actividades recreativas que en el pasado fueron positivos o negativos, guiar a la persona en el aprendizaje de la relación entre pensamientos y emociones, animar a la persona a identificar sus fortalezas y reexaminar las percepciones negativas que tiene sobre sí misma, administrar medicamentos estabilizadores del ánimo, antidepresivos según se requiera, generar oportunidades para que el paciente libere la tensión, la ira y otros sentimientos por medio de la actividad física, yoga, cualquier otra actividad de su preferencia, indicar a la persona que un aspecto importante de la pérdida es un estrés físico real. También encontramos el NOC de funcionamiento de la familia con indicadores que miden la adaptación familiar, resolución de problemas, aquellos que vamos a intervenir generando ambientes de expresión, técnicas de comunicación, identificando mecanismos de afrontamiento y remisión a terapia familiar en caso de que lo requiera. En último lugar, encontramos el NOC de estado de comodidad psicoespiritual, el cual generará al paciente bienestar emocional con indicadores de fe, miedo, estrés, ideas suicidas, que intervendremos con un trato digno por medio de meditación y se procede midiendo el grado de riesgo y evaluando la existencia de algún trastorno mental. El abordaje de enfermería a un paciente con duelo laboral se realizó desde la teoría de Jim Watson, considerando sus postulados en la realización del PAE, debido a que plantea la importancia de un cuidado transpersonal, el cual integra fuertemente el aspecto espiritual cariñoso en el cuidado, lo que implica comprender la vivencia del otro y autocomprenderse en el mismo proceso, apertura con sensibilidad, creación de un entorno protector y correctivo para el medio físico, mental, espiritual y sociocultural. Bibliografía utilizada. Gracias por su atención.